Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de planificación y, si nos sobra tiempo, hasta de desarrollo. Y para ello hemos invitado al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Juan Ariel Jiménez, quien está acompañado de su jefe de gabinete, el licenciado Noel Bou, y de la directora institucional de Planificación y Desarrollo, la licenciada Rita Polanco. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por nuestro editor de la sección económica, Edwin Ruiz, la periodista Mariela Mejía, de la redacción de Profundidad de Diario Libre, y Pablo García, de la redacción económica de nuestro diario. En unos instantes arranca este diálogo libre con el licenciado Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y sus acompañantes, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos de los elementos que estamos impulsando allá en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Usted es el más joven de los ministros. ¿Qué ha pasado en estos primeros 3 meses que usted ha estado al frente del ministerio? Una vez fuimos designados en esta posición, trabajamos, lo primero es en un diagnóstico. Ese diagnóstico permitió ver el estado del ministerio en un sinnúmero de áreas, pero también cuál es el valor que podemos agregar a la sociedad dominicana en la etapa de desarrollo en la que estamos. A raíz de eso decidimos priorizar 2 temas. Priorizamos los temas de planificación y de fortalecimiento institucional. Los temas de planificación porque en nuestra etapa de desarrollo los recursos están siendo cada vez más escasos y eso requiere una adecuada planificación para poder hacer el mejor uso efectivo de los mismos. También el fortalecimiento institucional porque ya cuando las economías se acercan al ingreso medio requieren de un nivel institucional que sea la base de las próximas encomiendas e iniciativas que se realizan. Esto en sentido general, hicimos un plan de emergencia que se está implementando hasta diciembre de este año y ya pues un plan de hasta agosto, en el cual hemos definido esta gestión como un MEPID abierto, cercano, colaborativo y transformador. Cada una de las acciones que estamos haciendo, tanto a lo interno como a lo externo, están siendo enfocadas en ese orden. En cuanto al fortalecimiento institucional, nosotros estamos trabajando en los temas de transparencia. Entendemos que la República Dominicana debe pasar de una democracia electoral, donde cada número de años se asiste a las urnas a tomar decisiones, a una democracia participativa, donde los ciudadanos puedan participar en el día a día de la toma de decisiones del gobierno. Y eso se ve reflejado incluso en lo que está pasando en América Latina, donde ya los ciudadanos no se sienten cómodos con ser meros receptores de los resultados de las políticas públicas, sino que quieren ser parte de los mismos. Por eso hemos cambiado los mecanismos de comunicación, estamos usando las redes sociales para interactuar con la ciudadanía. Nosotros tenemos el MEPID Live, donde usamos los medios para explicar qué hacemos. Por ejemplo, cuando enviamos la ley de cualificaciones al Congreso, que a mí me tocó liderar cuando estaba en presidencia, pues la explicamos, nos hicieron preguntas, pero también recomendaciones de cómo aplicarla. Hicimos también el MEPID Consulta, donde a través de las redes también informamos, registramos participantes y los llevamos al ministerio a que nos digan cómo ellos formularían esa política pública. En el caso particular del Fondo de Investigación Económica y Social, que nos interesaba involucrar a los jóvenes en los procesos de investigación, les dijimos, vengan ustedes al ministerio, díganme cómo quieren hacerlo, con qué mecanismos se les puede atraer. Entonces, a partir de eso se realizó el rediseño de la Unidad de Investigación Económica y Social, que se va, por cierto, a lanzar el próximo lunes. Y así un sinnúmero de elementos. Tenemos el portal de asociaciones sin fines de lucro, donde ya cada ciudadano puede entrar a esta web y ver en su territorio a cuáles ONG se le está dando recursos, para qué cantidad. Pero también puede interactuar con nosotros, puede decirnos, miren, esta ONG hace un excelente trabajo, deberían de aumentarle el presupuesto, o viceversa, o decir, en mi territorio no está dando resultados. Algo muy similar vamos a realizar con Mapa Inversiones, que estaremos lanzando la segunda semana de diciembre, un proyecto que estamos haciendo en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo
para poder explicarles a la ciudadanía en cada territorio dónde el gobierno está haciendo inversiones, cuál es el contratista, qué fondos se han desembolsado, cuál es el nivel de avance físico, de avance financiero, y que también ellos puedan interactuar con nosotros y decirnos, mandarnos fotos, por ejemplo, decirnos, miren el avance de esta obra, no se justifica ese desembolso financiero. En fin, que la ciudadanía pueda interactuar mucho más con el gobierno. En cuanto al fortalecimiento de la planificación, llevamos en dos órdenes. Un orden de la planificación como país, por eso estamos priorizando las iniciativas legislativas como la ley de agua, porque hay que planificar el uso de este recurso. Estamos interactuando con la comisión bicameral. La semana que viene tenemos importantes reuniones para ya terminar de consensuar algunos elementos. La ley de ordenamiento territorial, otro de los elementos que se tienen que priorizar. Y en cuanto al sistema de planificación, pues la directora de planificación le pudiera dar mucho más detalles de cómo el Sistema Nacional de Inversión Pública lo estamos reformando para que seamos un país que planifique bien sus etapas de desarrollo. Así que Rita, si puedes comentarle. Perfecto. Ahora mismo nos encontramos en un proceso de fortalecimiento de lo que es el sistema de inversión pública para poder eficientizar los procesos que realizan las instituciones, porque como bien decía el ministro, la planificación es una parte importante del sistema. Entonces, a la hora de que los proyectos se puedan realizar más ágilmente y de manera eficaz y eficiente, todos los proyectos van a poder llegar de manera oportuna al MEPID y poderse implementar esos proyectos y que la ciudadanía se vea impactada de esos proyectos, y así las instituciones pueden planificar y pueden elaborar y proponer nuevos proyectos para el beneficio de la sociedad dominicana. Ustedes lo saben mejor que yo, pero la planificación tiene dos enemigos en este país. El paseguida, todo el mundo quiere lo suyo inmediatamente, y la falta de instituciones que articulen intereses en la sociedad. Aquí nadie discute entre el hospital, el acueducto y la cancha de jugar basquetbol, cuál de las tres vamos a hacer primero. Todo el mundo quiere sus cosas inmediatamente. ¿Cómo resolvemos eso? Es así. Bueno, y yo diría, y todo eso enmarcado en un dinamismo del dominicano, que a veces le gusta hacer tanto las cosas que sentarse con tiempo a planificar no es tan fácil. No, es para seguida. Claro, claro que sí. Bueno, justamente nosotros estamos trabajando en el Plan Nacional de Infraestructura, donde estamos levantando todas las infraestructuras que se necesitan en el territorio dominicano y caracterizándolas. Esta es una infraestructura para mejorar la productividad de los sectores económicos, para mejorar la resiliencia ante el cambio climático, para beneficiar las comunidades en cuanto al acceso a las vías troncales. Entonces, con ese Plan Nacional de Infraestructura, nosotros podemos decirle a los próximos gobiernos, ¿qué a usted le preocupa? Me preocupa el sector agropecuario, y automáticamente sale el listado de infraestructuras que se necesitan en cada comunidad. Y eso precisamente, como usted dice, para poder priorizar. En ese sentido, también estamos trabajando en el Fondo de Cohesión Territorial, que nos permitirá impactar las comunidades más pobres de nuestro país. Y pediría al director de gabinete que si puede darle explicaciones y cómo vamos a evitar eso de quiero todo al mismo tiempo. No, tenemos que priorizar, pero no una priorización que hace el ministro, una priorización que hace la comunidad, donde todos nos sentamos como iguales a tomar decisiones. Entonces, Noel, si nos puedes hablar de brechas. Sí, así tenemos uno de los proyectos más importantes de la presente gestión es el Fondo de Cohesión Territorial, que le hemos llamado brechas, y por el sentido tanto positivo como negativo de que queremos eliminar esas brechas, pero también darle una brecha de oportunidad a muchos de los ciudadanos que a veces con una pequeña obra en un municipio resuelven un gran problema. Y ahí le damos, por ejemplo, un tema central, el tema de agua. Hay veces que con pequeñas inversiones le puede llegar a una comunidad agua de una manera sencilla. Entonces, ¿cómo estamos trabajando este proyecto del Fondo de Cohesión Territorial? Como saben, viene de un decreto que estableció el presidente en este año, y lo que hemos estructurado es un proceso de diseño de levantamiento de necesidades de manera participativa y con una metodología de innovación que se llama Design Thinking, el cual lo estamos realizando en conjunto, en alianzas también con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde nosotros llegamos al territorio con una metodología de participación, tratamos de que de la misma comunidad
porque ¿quién más que ellos saben lo que ellos necesitan? Entonces, de una forma participativa, ellos participan en diferentes talleres y de ahí salen los proyectos que la misma comunidad prioriza. Entonces, de esos proyectos pasan a un comité interinstitucional que valida y aprueba esos proyectos. Pero es importante que también pasan de la mano con una asistencia técnica de nuestro ministerio que va a estar ayudándoles a elaborar esos proyectos. Porque a veces los municipios más pobres, los más vulnerables, son los que no tienen tal vez todas las capacidades para en temas de elaboración de proyectos. Entonces van a tener, con toda una metodología y una asistencia de nuestros expertos y asesores, se les va a ayudar para, de una manera de aprender haciendo, ellos puedan elaborar su proyecto, que queden ya las capacidades para futuro, que puedan tener las bases para seguir generando proyectos para la inversión pública. Entonces es una metodología de que se quedan las obras, pero también se quedan las capacidades en la gente en esos municipios. Y eso ayuda justamente a lo que usted decía, de evitar el lo quiero todo al mismo tiempo. Pero hay otro elemento que es el para ayer, que es cierto, y se da tanto a nivel general, así somos los dominicanos, demasiado dinámicos, pero también a nivel organizacional. Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo nosotros estamos priorizando la planificación institucional porque decimos, si somos el Ministerio de Planificación, tenemos que dar el ejemplo en la casa. Y uno de los proyectos que pediría a la directora que le comente es que nos lanzamos a la certificación ISO 9001. Porque nosotros necesitamos documentar todas las cosas que hacemos y que se evite el para ayer. Y eso era para ayer, no, mire, aquí está el proceso, está escrito. Si usted no lo solicitó antes de ayer, para ayer no se puede. Entonces, si Rita puede comentar ese elemento. Correcto. A nivel de órgano rector, el MAP es el que dirige la calidad en el país, a nivel de país. Y estamos dados al marco común de calidad solamente. Entonces, nosotros nos pusimos el reto de certificarnos ISO 9001 en el año que viene. Entonces, en ese proceso estamos y se hizo un diagnóstico, una auditoría diagnóstica de cómo es el cumplimiento del MEPIT con relación a esa norma. Y ahí pudimos sentar las bases o la línea base en donde estamos ahora mismo. Y ahora mismo estamos involucrando al personal, socializando la norma, capacitando al personal de manera interna para lograr los auditores internos en mira hacia la certificación ISO 9001. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros a estandarizar los procesos que hay dentro del MEPIT y esto se va a reflejar en un buen servicio hacia el ciudadano. Muy bien. Don Edwin. Sí. Bueno, a usted, ministro, había hablado de varios proyectos de ley que están pendientes en el Congreso, ¿no? Y ha habido avances ciertamente en la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, pero parecen estar congelados o detenidos en el tiempo la ley de agua. Y obviamente sabemos que cuando sucede en el Congreso, porque hay intereses enfrentados. No tenemos la información específica, pero la única explicación que puede explicar que un proyecto de ley tan importante como ese es del 2012, tengo entendido. Desde un poco antes. Un poco antes, imagínense, todavía. Pero también hay otro proyecto, además de ese, también hay otro proyecto de ley importantísimo que para el Ministerio de Economía, que planifica, es fundamental, que es la ley de estadística y la posibilidad de crear un Instituto Nacional de Estadística autónomo. ¿Qué está deteniendo esos dos proyectos? Varias cosas. Primero que nada, son más proyectos de ahí. Nosotros en el Ministerio de Economía tenemos 6 proyectos de ley que estamos dando seguimiento en el Congreso. Proyectos de ley que son de fundamental impacto para la economía dominicana. Les comento brevemente de cada uno y luego paso a hablar de esos dos. Nosotros estamos trabajando y coliderando junto con el Ministerio de Trabajo la ley de reforma de la seguridad social para facilitar que más de 150,000 empleados y sus dependientes puedan ser afiliados al sistema. Es una ley que a través de la eliminación del recargo y la mora, que anteriormente se correspondía a un 5% mensual acumulativo, pues eliminando esa parte se puedan afiliar y obviamente fortaleciendo la capacidad del Estado de combatir la evasión y la elusión en los temas de seguridad social. Y para eso la ley propone un fortalecimiento de la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección de Información y Defensa del Afiliado. También estamos liderando la discusión de la Ley de Alianzas Público-Privadas, que facilitará el desarrollo de infraestructura y de servicios sociales con participación del sector privado
en una forma en donde se prioriza la planificación, porque volvemos a la importancia de la planificación, donde se tienen que hacer un sinnúmero de estudios de prefactibilidad, de factibilidad, para poder evaluarse y donde se le asigna a cada uno de los ministerios, miembros de la Comisión de Alianza Público-Privada, la responsabilidad de evaluar aspectos puntuales. Nosotros también, en ese sentido, estamos trabajando la ley de cualificaciones, que permitirá la integración y articulación de todo el sistema de educación y formación para que esté más vinculado a los sectores productivos y al desarrollo nacional. Es una ley que permitirá implementar el Marco Nacional de Cualificaciones, con lo cual seremos el primer país de América Latina en tener un sistema de cualificaciones articulado. Es algo que no se había dado tanto en el continente, pero es muy común en Europa, en Asia, hasta en África. Pero en América Latina nos habíamos quedado rezagados. Y por eso, desde la emisión del decreto 173-16, pues nos toca trabajar en ese tema, y el MEPID sería la vicepresidencia del comité que se estaría creando. Y eso busca que el sistema tenga mayor coherencia, consistencia interna, porque ahora mismo se ve educación superior y educación preuniversitaria como dos mundos aparte. Y vemos que un joven termina el bachillerato y tiene que repetir contenidos en la universidad como si nunca lo hubiese visto. Entonces esta ley pone en el centro al ciudadano y facilita el aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. También estamos obviamente trabajando la ley de ordenamiento territorial, que permitirá un uso más efectivo del territorio. Eso es algo muy importante, porque ya no tenemos todos los recursos que nos gustaría tener en cuanto al territorio. Tenemos que evitar que un territorio con vocación turística termine siendo minero, o un territorio con vocación agrícola termine siendo de desarrollo inmobiliario. Entonces, por eso es tan importante fortalecer estos esquemas. La ley de aguas, la Ley General de Agua, que reorganiza el Estado para una mejor toma de decisión, donde divide rectorías, regulación, construcción de la infraestructura hídrica que requiere el país y manejo del riego. Y la adicional a esta Ley General de Agua, eventualmente, todavía no se ha enviado al Congreso, pero eventualmente vamos a remitir la Ley de Agua Potable y Saneamiento. También me faltaría la Ley de Regiones Únicas de Planificación, donde organiza el Estado en esquemas únicos de planificación. En cuanto a la Ley de Agua, yo no diría que es por una lucha de intereses. De verdad que es una de las leyes que hay mayor conciencia en la población, en cada uno de los sectores, de su importancia. Yo diría que hubo elementos técnicos muy difíciles que estamos próximos a superar. Sobre todo, cómo nos vamos a organizar dentro del Estado. El Estado Dominicano tiene la Ley 247-12 de Organización de la Administración Pública, donde ya establece los límites de lo que pueden hacer los ministerios, donde establece el esquema de descentralización adscrita a los ministerios, consistente con la Constitución Dominicana de 2010. Entonces, eso hubo mucha discusión. Incluso el tranque que encontré a mi llegada al ministerio fue cuál va a ser el rol de cada una de las entidades del Estado, a la luz de la Ley 247-12. Entonces, personalmente, ¿qué hice? Bueno, pues contacté a una francesa, una de las consultoras francesas que más trabajó la Ley 247-12, y dije, miren, si ese es el tranque, vamos a una de las fuentes. Y nos envió una serie de opciones en cuanto al esquema que ya estaremos discutiendo la próxima semana, y ya he coordinado con el senador que preside la Comisión Bicameral, que ha resuelto este tema, ya se presenta el informe favorable y podrá ya ser sometida a la aprobación de ambas cámaras. En cuanto a la Ley Nacional de Estadística, una ley que crea el Instituto Nacional de Estadística, decir varias cosas. Decir que la Oficina Nacional de Estadística es mucho más fuerte de lo que la gente cree. Es una oficina que por años ha dedicado a fortalecer su personal, a ganar una credibilidad, y por eso hemos visto que incluso elementos importantes como la encuesta nacional a empresas que anteriormente hacía el Banco Central ya se han traspasado a la Oficina Nacional de Estadística. O sea que se ha fortalecido a pesar de no tener una ley particular como la que usted señala, donde se crea como un organismo autónomo descentralizado del Estado. Entonces, esta ley, pues obviamente, de suma importancia, siempre hubo discusión a lo interno de la sociedad de qué estadística debe hacer cada entidad. Entonces, por eso, por cierto tiempo, se generó esa discusión. Ahora, ciertamente no es una de las leyes que está ahora mismo en el Congreso discutiéndose, sino que están las anteriores 7 leyes que le comenté. Muy bien. Doña Mariela. Ministro,
Usted mencionó entre los aspectos que está abordando en su gestión reforzar la democracia participativa, que vemos que en la región está un tanto delicado el tema. Estamos en un periodo de campañas políticas que se extenderá hasta el próximo año. El Ministerio no es fiscalizador, pero sí da seguimiento a las políticas públicas. ¿Cómo piensa su gestión reforzar la parte de evaluar la calidad del gasto para todo este año, que es un año en el que la política tendrá mucha participación en el gasto público? Excelente pregunta. Además que debo decir que ese debe ser uno de los temas que más discutamos, la calidad del gasto. En ese sentido, pues lo que hemos decidido es que el gasto debemos verlo a la luz de nuestros instrumentos de planificación como la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por eso nosotros hemos decidido primero hacer una evaluación de medio término de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque fue formulada asumiendo una presión fiscal que realmente no tenemos, entonces debe de ser repensada. Ya estamos trabajando en eso, estamos trabajando en crear una plataforma donde se pueda ver, y va a ser lanzada el próximo año, donde la ciudadanía pueda ver dónde deberíamos estar en cada uno de los indicadores, según la Estrategia Nacional de Desarrollo y según los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dónde estamos y cuáles han sido las políticas públicas que se han diseñado, que se están implementando para cerrar esta brecha. Eso permitirá a la ciudadanía decir, por ejemplo, bueno, este debería ser el nivel de mortalidad infantil que deberíamos tener en el país, pero ahí es donde estamos. ¿Cuáles son las políticas de salud pública que se están implementando? Y ahí cualquier ciudadano puede comentar, puede decir esa política pública está bien, necesita más presupuesto, o no, la literatura dice algo distinto. Eso involucraría mucho más al ciudadano en el ciclo de las políticas públicas, que es algo que nosotros entendemos fundamental. En cuanto al gasto, pues tenemos que saber que eso es un rol del Ministerio de Hacienda, porque como está organizado el Estado Dominicano, es que el Ministerio de Hacienda lleva toda la etapa del gasto, desde la formulación que se hace en la Dirección General de Presupuesto hasta la última etapa que se haría ya con los pagos que hace la Tesorería Nacional. Entonces, pues sí que ese es un espacio institucional donde nosotros damos apoyo, donde nosotros realizamos una serie de estudios, como vamos a implementar el próximo año, de regresividad y progresividad del gasto. Vamos a ver no solamente el impuesto, que es lo que normalmente la gente dice, es un impuesto regresivo, es un impuesto progresivo. Por progresivo entendemos que es un impuesto que beneficia a las personas que tienen menos recursos, y por regresivo lo contrario, donde porcentualmente afecta más a las personas de menos recursos. Nosotros el año que viene estaremos haciendo esa investigación, pero no solamente del esquema impositivo, también del gasto. Cada uno de los gastos de mayor importancia, claro está yendo a las capas de menores ingresos, está siendo, digamos, distribuido igualitario entre los distintos quintiles. Esos son los elementos donde podremos informar mejor sobre la calidad del gasto y el efecto que tiene en el desarrollo. Muy bien, Pablo. Sí, buenos días, ministro. El partido de gobierno sufrió una ruptura que ha provocado una correlación de fuerzas dentro del Congreso de la República. Ha habido trabas para la aprobación reciente de préstamos. Con relación al presupuesto, a la modificación presupuestaria del 2019, ¿cuáles son las expectativas, dada esta correlación de fuerzas que ha habido en el Congreso, y cuáles serían las opciones en caso de que no se pudiera? Efectivamente, la discusión en el Congreso ahora mismo es un reto. En el caso particular del presupuesto reformulado del año 2019, donde es normal porque los presupuestos se formulan según proyecciones, de hecho según el marco macroeconómico, pero la realidad va cambiando. Por ejemplo, en este año particular, nosotros inicialmente habíamos pensado que íbamos a crecer un 5.5% y ahora vamos a crecer un 5%. Y eso tiene un efecto en las recaudaciones, y por eso el gobierno se ve obligado a reformular algunas de las partidas que anteriormente había pensado en base a una proyección que nos estamos quedando ligeramente por debajo. Sabemos que es un reto, sabemos que siempre hay discusiones fuertes en los temas presupuestarios, porque todos queremos que se haga de todo. Todos queremos el hospital, la escuela y el camino vecinal. Pero nosotros estamos confiados que una vez cumplamos el ciclo de discusión con los legisladores, entenderán la importancia de poder aprobar este presupuesto 2019 y el de 2020 para dar conclusión a un sinnúmero de obras que son necesarias para el beneficio de la población.
no para el beneficio del gobierno, para beneficio de la población. Entonces, ahí sí que entendemos que próximamente podremos lograr un acuerdo con los congresistas. El problema siempre es que es tan difícil mezclar presupuesto con elecciones, ¿eh? Sí, efectivamente el ciclo fiscal en los años preelectoral pues es una fuerte discusión, no solamente a nivel político, también a nivel académico, hay que decir lo que se ve en la literatura, el efecto de las elecciones en la política fiscal. El presupuesto del año 2020, primero que nada, es un presupuesto bastante conservador en cuanto a establece cifras de déficit fiscal bastante consistente con el desempeño económico y de hecho bastante prudentes. Pero no solamente eso, también se concentra en consolidar una serie de obras, una serie de programas que deben dejarse como legado. Y estamos hablando de programas tan importantes como la jornada extendida, ya concluye el periodo de construcción de aulas, de establecimiento de los beneficios para los estudiantes en cuanto a alimentación escolar. También concluye el plan de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la construcción y remozamiento de los hospitales. En fin, un sinnúmero de obras, la expansión del 911 a todo el territorio nacional. Entonces, por eso es tan importante tener esa discusión presupuestaria al margen de las discusiones políticas, aunque ciertamente un año preelectoral es un reto. Muy bien, don Eli. Bueno, ministro, ya parece incluso una antigüedad hablar de pacto fiscal y pacto eléctrico, ¿no? Pero al final de cuentas terminamos en eso porque es un problema de sostenibilidad para la economía dominicana. Estamos ahora en una situación, una coyuntura electoral que dificulta bastante la posibilidad de retomar esos temas, pero siguen siendo importantes. O sea, el país se está endeudando y llega un momento que hay un límite y ese límite está llegando de la capacidad de endeudamiento de la República Dominicana. Pero por otro lado, el país tiene compromiso con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el bienestar de la sociedad y de las personas, con el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible y no está dedicando los recursos necesarios a áreas fundamentales. Me llama bastante la atención el tema, por ejemplo, de la salud. La salud es un pilar fundamental de los ODS y sin embargo se está descuidando en una área tan importante como la construcción de centros de atención primaria de calidad. Y muchos de los que están construidos no dan la talla porque no tienen la característica, ni están la capacidad necesaria, ni tienen los equipamientos necesarios. O sea, hay posibilidad de que no se logren los ODS precisamente por falta de financiamiento público en un país donde faltan bienes públicos. O sea, cómo afrontar esa realidad y lograr un consenso de cara al futuro del país. Excelente pregunta, porque ciertamente, como usted dice, son muchas las necesidades, son muchos los compromisos que tenemos, pero los recursos son escasos. Y ante esa situación se hace tan importante el pacto fiscal para que podamos sentarnos a la mesa y como sociedad ver qué queremos lograr y cómo queremos financiarlo. Sobre el pacto fiscal debo decir que es uno de los 3 pactos que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo y que la decisión del gobierno fue ir paulatinamente realizando los pactos. El primero fue el pacto educativo. ¿Y por qué de primero? Porque justamente en el año 2013 la inversión en educación aumentó de un 2.8% del PIB a 4% del PIB. Entonces, con esa disponibilidad de recursos que pidió tanta la población, teníamos rápidamente que ver cómo lo vamos a gastar. Por eso se priorizó el pacto educativo que fue firmado el 1 de abril de 2014. Y además fue un pacto que nos permitió establecer las dinámicas propias de estos procesos. Y lo sé porque me tocó participar en el Comité Técnico de Apoyo que organizó el pacto. Una vez concluido el pacto educativo, pasamos al pacto eléctrico. ¿Por qué? Porque tanto el educativo como el eléctrico son una fuente significativa de requerimiento de fondos que luego, con eso identificado, podemos pasar al pacto fiscal sabiendo que tenemos que financiar lo que acabamos de acordar. Entonces, el pacto eléctrico, tema difícil, no solamente por el componente político, sino también por un componente técnico. Las discusiones, por ejemplo, de tarifa, de cómo vamos a llegar a la tarifa técnica, no fueron sencillas. De cómo vamos a establecer un esquema de subsidios a la población necesitada, no fueron sencillas. Y es un pacto que ya está listo. Es solamente una decisión de los partidos de oposición de firmarlo. Porque no es ni siquiera un mérito del gobierno, es un mérito de la sociedad. El gobierno se siente en los pactos como un actor más,
con cada uno de los integrantes de esta sociedad, con el sector privado, con la academia, con los sindicatos, con las ONG. Nos sentamos de iguales y tenemos que acordarlo todos entre todos. Entonces, por eso estamos previendo que una vez se pueda firmar el eléctrico, podamos pasar rápidamente al pacto fiscal. Ya le tocará al próximo gobierno hacerlo, porque una etapa preelectoral no es la mejor, no es la más idónea para pactos. Ahora, ¿qué sí estamos haciendo en el gobierno y en particular en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Todos los estudios necesarios para que la discusión del pacto fiscal sea una decisión informada. Sea una discusión que tome en cuenta no solamente los intereses y las expectativas de la sociedad, como es normal, pero también técnicamente qué es posible, técnicamente qué es deseable. Incluyendo un elemento que usted señala de para poder realizar un buen trabajo que cumpla con los ODS y con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se deben priorizar ciertas inversiones y se deben realizar ciertos cambios institucionales. Voy a entrar en el punto que usted dice de la salud. Efectivamente, para lograr mejores indicadores de salud necesitamos fortalecer la atención primaria. Y fortalecer la atención primaria es fortalecer el primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema. Fortalecer el primer nivel de atención con alta capacidad resolutiva, donde hay países donde se puede en un primer nivel resolver entre el 75 y el 80% de los casos, requiere no solamente de mayor presupuesto para la construcción de estos centros de primer nivel, requiere también de cambios en la formación de recursos humanos, donde el enfoque de la atención clínica debe ser la prevención y la promoción de la salud y no tanto la curación de enfermedades. Requiere un cambio de mentalidad en la sociedad, de pasar de un modelo hospitalocéntrico para curar enfermos a un modelo de atención primaria para evitar que la gente se enferme. Entonces, por eso le digo que es tan complejo, no es tan sencillo como crear más centros, que es necesario crearlo, y que el gobierno ha avanzado mucho, porque se han fortalecido las unidades de atención primaria, se están creando todos los centros diagnósticos, que eso es un elemento fundamental. Tenemos que cambiar la visión de unidades de atención primaria de baja capacidad resolutiva, donde solamente se toma la presión, como dicen. No, tenemos que darle una alta capacidad resolutiva. Y la alta capacidad resolutiva depende fundamentalmente de la capacidad diagnóstica que tenga el centro. Pero en ese sentido también requiere de la colaboración de los gremios de salud. Estos gremios tienen que saber que la atención especializada ya debe ser el último recurso. Si me duele la cabeza no puedo ir al neurólogo. Si me duele la barriga no puedo ir al gastroenterólogo. Debo ir a mi médico familiar y comunitario, donde tiene una visión mucho más holística de mí, de mi familia y de mi entorno. Entonces, lograr esos indicadores que usted señala ciertamente requieren más inversión en los centros de primer nivel, pero también requiere de un sinnúmero de acciones e iniciativas que le corresponden al resto de la sociedad. Y es que lograr los ODS y los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo no es una responsabilidad única del gobierno. Ahí debemos contribuir todos. Pero son de los temas que serán muy interesantes discutir en el marco del pacto fiscal. Pero habría que discutir también, tomando el tema de la salud, el concepto de si esos centros de atención primaria debieran ser promovidos por el Estado o dejar que la iniciativa privada lo haga. El médico es un profesional liberal. Así es. ¿Y por qué 4 médicos no se pueden juntar y crear un centro de atención primaria en el barrio tal? Le va a ir mejor que en un consultorio de estos por aquí que tienen que pagar $1 millón para instalarse, ¿eh? Completamente de acuerdo con usted. Por eso hemos llevado como gobierno al Consejo Nacional de la Seguridad Social el incluir la atención primaria dentro del plan básico, para efectivamente poder financiar estas acciones de atención primaria a través del esquema de seguridad social. Y eso crearía un mercado para que la iniciativa privada pueda entrar a desarrollar un buen primer nivel. Como usted dice, sale mucho más barato establecer pequeñas oficinas, claro, completas, con capacidad diagnóstica, y que los ciudadanos podamos ir a ese centro de primer nivel en lugar de tener que ir a una misma clínica donde a veces ni parqueo hay, donde es tan costoso para estos médicos poder alquilar sus consultorios. Entonces, eso facilitará la integración del sistema y ahí necesitamos el apoyo del Colegio Médico Dominicano, necesitamos el apoyo de los gremios para poder incluir la atención primaria en el plan básico. Cuando 10.000 médicos hagan eso, el colegio no se podrá oponer.
Ellas pueden oponer ahora porque no hay la posibilidad de hacerlo. Ese es el problema. Son de los cambios de mentalidad que tenemos que hacer como sociedad para lograr mejores indicadores. Doña Mariela. Bueno, eso que usted dice se ha escuchado mucho, de buscar un consenso y demás. No sé cómo usted como ministro que tiene poco tiempo lograr algún cambio en eso. Y ahí también, ya que usted habla de un plan nacional de infraestructura, eso implicaría, supongo, más infraestructuras de salud. Y ya que Edwin mencionaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un punto que usted tocó es el cambio climático. ¿Tiene el Ministerio algún levantamiento del impacto que generó en la economía la reciente sequía, que todavía queda algo en el país, para saber cómo nos está golpeando el cambio climático en este año, por ejemplo, que fue bastante fuerte? Claro que sí. El cambio climático es uno de los elementos que estamos priorizando en el Ministerio como parte de la planificación. Realmente la economía dominicana en nuestro país es una de las más vulnerables para los efectos del cambio climático. En rankings internacionales como el German Watch dicen que la economía dominicana es una de las 11 de mayor vulnerabilidad en el mundo a los efectos de cambio climático y la número 2 de América Latina. Y eso es normal, somos un estado pequeño e insular en la región del Ecuador, donde pues, las dinámicas del cambio climático impactan significativamente el acceso al agua. Siempre digo, cuando no tenemos una sequía, tenemos una inundación. Entonces, son de los temas que estamos estudiando en el Ministerio de Economía. Le puedo decir que realizamos un estudio reciente con el Banco Mundial, donde identificamos cuál es el impacto en el presupuesto familiar de los efectos de los fenómenos naturales. Y podemos identificar, estas son cifras preliminares porque requieren de una mayor discusión técnica, que el impacto de inundaciones es 1.3% en el presupuesto de los hogares, o sea que disminuye el presupuesto de los hogares en 1.3%, y el impacto de los vientos huracanados 4.2%, porque siempre priorizamos no solamente los efectos macroeconómicos, sino los efectos en el presupuesto de las familias. Y por eso nosotros estamos trabajando en cuanto al Plan Nacional de Infraestructura, donde uno de los elementos que vamos a destacar es la infraestructura necesaria para la mejora de la resiliencia de las comunidades. Vamos a hacer todo un estudio donde podremos identificar con el índice de vulnerabilidad que también hemos construido de cada uno de los municipios del país, podemos identificar en esos municipios más vulnerables cuáles son las infraestructuras que se requieren para disminuir esa vulnerabilidad, que es lo mismo que aumentar su resiliencia. De repente, muchas veces lo que se necesita es un desagüe para que cuando el río crezca, pues no se lleve todas las plantaciones. O se requieren algunos caminos para cuando se da sequía en una localidad poder mover los animales de la producción pecuaria hacia otra comunidad. Todo eso lo estamos trabajando y todo eso lo queremos incluir como parte de la planificación, pero ahora una planificación que incorpora la vulnerabilidad con el cambio climático. Adicionalmente, claro que sí, hemos hecho numerosos estudios del efecto de los fenómenos naturales. Cada vez que pasa un fenómeno natural, pero necesitamos un tiempo para estimarlo porque necesitamos la cifra de actividad económica. Entonces, por eso siempre los estudios económicos tienen un periodo de rezago porque necesitamos las estadísticas primero para poder analizar el impacto. Algo también importante que debo destacar es que hemos creado el SIRET, el Sistema de Información para el rescate. Cuando ocurra un fenómeno natural, nosotros tenemos un sistema donde la población podrá, a través del uso de sus celulares, informarnos de los daños que han ocurrido en su comunidad, y eso activa inmediatamente un sinnúmero de protocolos. ¿No son ustedes con una breve interrupción? ¿Cómo? Cualquier ciudadano con el celular puede... Claro, exactamente, puede mandarle información. Entonces decimos, tengo daños en numerosas partes del país, ¿dónde debo priorizar? Porque en el continuum de atención humanitaria, la rápida respuesta es uno de los elementos más importantes. Claro que sí. Entonces, en el marco de la Mesa de Recuperación Postdesastre que recientemente acabamos de lanzar, junto con el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nosotros podemos informar a los equipos de atención a la emergencia dónde priorizar. Y eso es algo muy relevante porque en este tipo de situaciones el tiempo es oro. ¿Pero esa aplicación ya está en línea o es un proyecto que aún está orquestándose? No, todavía no está en línea porque ya pues, estamos en etapa de prueba.
Siempre en las aplicaciones tecnológicas se dice está en prueba o está en producción. Ya estamos en prueba, próximamente estará en producción y efectivamente entendemos que permitirá que la sociedad dominicana tenga una mejor y más rápida respuesta a través de un involucramiento en nuestras decisiones. Ministro, hay sectores económicos, sociales, políticos que han expresado su preocupación por el aumento de la deuda dominicana y la carga fiscal cada vez más pesada de los compromisos de esta deuda. Esto requiere un mayor relieve frente a los escenarios internacionales que prevén una recesión a partir del año que viene. ¿En qué contexto, desde el punto de vista fiscal, puede el gobierno afrontar los retos que pueden surgir con políticas anticíclicas y si es así, a cuál costo a futuro? Varios elementos. Primero, yo quisiera destacar que la mayor parte de las previsiones del escenario internacional plantea una disminución de la actividad económica mundial y no una recesión. Y es importante tener en cuenta esta diferencia porque diferentes organismos, el FMI, el Banco Mundial, Consensus Forecast, que es uno de los que más se usan, plantea que las distintas economías de mayor peso mundial, estamos hablando de Estados Unidos, Europa, China, va a disminuir su ritmo de crecimiento, pero no van a entrar en crecimiento negativo. La economía norteamericana se está planteando que pueda disminuir algunos puntos porcentuales, pero todavía estaría creciendo por encima del 1.5%. Estaría en negro. Entonces, estamos en azul, no en rojo. Y eso es importante porque recesión, que normalmente es el efecto de una crisis financiera, una crisis bancaria, no. Lo que se está viendo es que de continuar la tensión geopolítica, sobre todo que está teniendo un impacto en los intercambios comerciales por la guerra arancelaria que se está dando entre Estados Unidos y China, hace que la economía que la economía mundial pierda eficiencia en la asignación de recursos, pero no que entre en una recesión, gracias a Dios. De todas formas, debemos decir que los elementos que más impactan a la economía dominicana, que es sobre todo el mercado laboral estadounidense, están bastante sólidos. Entonces, en un escenario de disminución de la actividad económica mundial, pues obviamente podemos pensar que la economía dominicana estaría creciendo por debajo del promedio de los últimos años, que ha sido 6.2%, y mucho más cercano a la cifra de crecimiento potencial, que se estima alrededor de 5%. Nosotros en las proyecciones macroeconómicas tenemos 5% para este año, 5% para el año que viene, siendo prudentes y conservadores por el escenario que usted plantea. Entonces, en ese sentido, pues se requiere de una política fiscal y monetaria, una combinación de ambas que ayude a solventar cualquier disminución del crecimiento. Por eso vimos a mediados de este año que la política monetaria fue bastante flexible, disminuyó 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, hizo una emisión, hizo una inyección de recursos para el crédito, hubo una liberalización del encaje legal, sobre todo destinado a sectores productivos, a sectores tan importantes como la construcción de viviendas, manufacturas, exportaciones, pymes. Entonces, y ha tenido un gran éxito la colocación de los más de 35.000 millones de pesos que se liberaron, y eso ha permitido que los préstamos en moneda local crezcan por encima del 11.7%. Eso tiende a activar la economía dominicana. Obviamente, la política fiscal tiene que combinar el enfoque anticíclico que debe tener, pero también la trayectoria de la deuda. Por eso es que el primer caballo de batalla que salió ante este escenario económico fue la política monetaria, y la política fiscal se está previendo que se mantenga, digamos, moderada, que no sea un gran, digamos, elemento en cuanto a los cambios en el ciclo económico. La deuda en República Dominicana es un tema que se debe analizar con cautela, porque es como en medicina. Ningún indicador por sí solo da el panorama completo de la salud de las personas. Deben verse un sinnúmero de indicadores. Si yo voy y el médico me ve con una fiebre en 40, ya por eso no va a tomar una acción u otra. Necesita estudiar un sinnúmero de causas. Entonces, en cuanto a la deuda, que hay que decir, en América Latina, en la mayor parte de los países también creció la deuda, mucho más que en República Dominicana, de hecho, combinando o explicado por dos razones. Primero, porque el escenario internacional, los mercados de capitales eran bastante favorables
había muchos recursos disponibles para los países. Esos recursos estaban a muy buena tasa de interés y los distintos países financiaron su etapa de desarrollo aprovechando ese elemento. Sobre la deuda debo decir que lo más importante es cómo nos ven las personas que nos prestan. Y varias cosas, el spread de la deuda, el diferencial de tasa de interés que pagan los instrumentos de deuda de República Dominicana con instrumentos, por ejemplo, como los de Estados Unidos, está en los niveles mínimos desde la crisis financiera dominicana de 2003. También las distintas calificadoras de riesgo nos han ido sistemáticamente mejorando la calificación crediticia. ¿Por qué? Porque ven la economía dominicana en su conjunto. Ven una economía dominicana que crece, que es líder de crecimiento regional, es una economía que tiene baja inflación, muchas veces por debajo de la meta, es una economía con un bajo déficit de cuenta corriente, más que compensado por los flujos de inversión extranjera directa. Es una economía que muestra un sinnúmero de elementos que hacen ver que los niveles de endeudamiento son sostenibles, y por eso es que las calificadoras de riesgos han estado sistemáticamente mejorando la calificación crediticia. Yo tengo un problema con la deuda. No es que tengamos capacidad o no capacidad de pago, no es que tengamos o no dinero disponible para coger, sino el problema es para qué estamos cogiendo prestado. Excelente. ¿Para botarlo en humo? Con unos subsidios a las compañías eléctricas para que nadie pague la luz. Es decir, los nietos míos van a pagar un humo que yo consumí. Brasil cogió todo el dinero prestado del mundo, pero lo invirtió. Corea cogió todo el dinero prestado del mundo, lo invirtió. En el 70 nosotros teníamos un PIB más alto que Corea. Y en 50 años ellos nos llevan la milla. O sea, la responsabilidad de la mala inversión de la deuda no es de los dominicanos, es de los que han dirigido el Estado dominicano. Bueno, primero debo felicitar su enfoque de calidad del gasto. De hecho, aún entre los economistas cuesta trabajo decir, señores, la discusión central debe ser calidad del gasto. Porque no es solamente cuánto nos estamos endeudando, es para qué. O cuán barato nos están prestando. Entonces, claro, lo que pasa es que cuán barato nos están prestando es un indicador de la percepción de riesgo que tienen. Entonces, eso... Que puede cambiar claro, de un día para otro. Claro, que por eso yo digo, en cuanto a sostenibilidad de la deuda, quienes nos están prestando nos están viendo bastante sólidos al punto de que cada vez nos prestan más barato, pero no solamente más barato porque el costo del dinero sea más barato a nivel internacional. Miren que yo me expresé en cuanto al spread de la deuda, no la tasa de interés, sino el diferencial de tasa de interés que mide con mayor precisión la percepción de riesgo. Pero efectivamente, como usted dice, la gran discusión debería ser calidad del gasto, y esa es una discusión que tenemos que traer sobre la mesa de el debate del pacto fiscal, donde tendremos todos que sacrificarlo, donde tendremos todos que ver si ese es el mejor gasto posible. No solamente el gobierno, toda la sociedad, porque al final lo que vemos en la política fiscal es el resultado de dinámicas sociales que trascienden a un gobierno. Son dinámicas heredadas, dinámicas históricas, compromisos incluso en temas de contratos. Entonces esos son de los elementos que tenemos que discutir. Muy bien. Bueno, el tema así de la calidad del gasto y también de la calidad de la deuda. Yo me sorprendí en el hecho de que se anunciara que el país se va a endeudar para financiar subsidio al sector eléctrico. Un país donde están los escándalos sobre supuesta sobrevaloración en Punta Catalina. Es un tema que provoca, primero, desconfianza, pero también provoca mucha preocupación. También tenemos otra deuda, la deuda del Banco Central. Ahora se anuncia un fideicomiso por un incumplimiento de la ley de capitalización. ¿En qué consiste eso? ¿Qué implicará? O sea, se está hablando por diferentes vías de deuda y más deuda. Y eso sí da una percepción de insostenibilidad en el futuro. No sé qué opinión le merece esa preocupación. Varios temas. Si nosotros vemos el presupuesto del año 2020, nosotros podemos ver que el monto previsto para endeudamiento es incluso menor de la inversión de capital que va a hacer el gobierno, con lo cual no es cierto que el gobierno se endeuda para pagar deuda o que el gobierno se endeuda para financiar esto o lo otro. Tenemos que ver los números agregados, insisto, siempre se tiene que ver el panorama completo.
Cuando vemos los montos previstos para colocación de deuda, incluso menor a los montos previstos para inversión de capital, que es lo que normalmente va a financiar la deuda. Eso es lo primero. En cuanto a la recapitalización del Banco Central, que es algo importante, tenemos que saber que no podemos ver las dinámicas de la deuda del Banco Central aislada de la dinámica fiscal, porque al final la deuda del sector público no financiero, como se conoce el gobierno central, y la deuda del sector público financiero se consolida en lo que es la deuda del sector público consolidado. Entonces, pues, pagar más dinero o transferir más recursos al Banco Central para disminuir su deuda, si lo hago con más deuda de este lado, simplemente estoy cambiando de bolsillo. De bolsillo. Entonces, los escenarios de recapitalización del Banco Central estaban previstos con unos niveles de presión tributaria muy superiores a lo que estamos teniendo. En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo tenemos que saber que se pensó que los niveles de recaudación entre el PIB, que es la presión fiscal, iban a ser muy significativos, iban a ser mayores. Entonces lo que se ha hecho en esta discusión es sincerizar, bueno, dado este escenario fiscal, dada la dificultad que tiene el país de aumentar la presión fiscal, cuál es otro escenario de recapitalización del Banco Central. Y eso se hace con la debida prudencia, viendo los modelos internacionales, viendo el caso, por ejemplo, de Uruguay, que tuvo un esquema similar, viendo el caso chileno. Debo decir que cuando vemos la experiencia de América Latina, en la mayor parte de los países se ha tenido que modificar los escenarios iniciales de recapitalización del Banco Central. O sea, que no es algo ajeno a la economía dominicana. ¿Puede darnos algunos detalles sobre lo que consiste el fideicomiso? Porque todavía no ha trascendido mucha información. Bueno, es que todavía está en discusión. Debo decir que son discusiones entre el Banco Central y Ministerio de Hacienda. Sí. Entonces yo preferiría, por respeto institucional, mantenerlo y que ellos sean los que den la información oficial. Antes de darle el paso a Mariela, se supone que debemos hacer un censo el año que viene. El censo nacional cada 10 años. ¿En qué está eso? Bueno, que ese es un instrumento de planificación de primera línea. Bueno, las estadísticas son el principal instrumento porque son los que nos dan las informaciones para nosotros poder hacer todas las políticas públicas. Tenemos que hacer un censo. Ahora, los censos tienen muchos retos. En el caso particular de República Dominicana, el censo tiene un gran reto a nivel de cartografía. Nuestra cartografía base es muy vieja. Es una de las inversiones que tenemos que hacer. Fortalecer la cartografía base. En ausencia de una buena cartografía base, la Oficina Nacional de Estadística ha tenido que priorizar la cartografía. En cualquier otro país, la Oficina Nacional de Estadística es una usuaria de la cartografía, a menos que tengamos un instituto de estadística y cartografía. Pero en muchos otros países, la cartografía está lista y la Oficina de Estadística la usa. En el caso de República Dominicana, la Oficina Nacional de Estadística ha tenido que hacer una gran inversión en cuanto a la cartografía, que es el elemento fundamental para poder articular un censo, porque es lo que nos dice incluso el programa de trabajo. Cuáles son las brigadas de levantamiento de información que tenemos que organizar, cuántas personas hay que contratar, cuánta dieta le tenemos que dar. Entonces, la cartografía ha avanzado bastante. Para nuestra sorpresa, fruto del gran esfuerzo que ha hecho la Oficina Nacional de Estadística. Y gracias a Google también. Lo que pasa es que Google sí no, porque se necesita una cartografía con mucho mayor detalle que los que nos puede dar Google, pero mucho mayor detalle. O sea, es casi un dibujo de la geografía dominicana. Entonces tenemos previsto que la cartografía va a estar lista en el primer trimestre del año que viene y ya con la cartografía lista se puede establecer un buen cronograma de trabajo. Este cronograma de trabajo dirá si efectivamente será para 2020 o será para 2021 que se estaría haciendo el censo, porque hay que decir, con el censo lo más importante es la calidad de la información y la confianza que se tenga. No podemos salir corriendo a hacer un censo, tenemos que hacer un buen censo. Entonces, para hacer un buen censo nosotros tenemos que tener una buena cartografía en lo cual se está trabajando y tenemos que tener un buen levantamiento de la información. Porque si los censos no son creíbles, no cumplen su rol en la sociedad. Muy bien. Ministro, y para ir ya cerrando, queremos preguntarle su visión de la parte económica al cierre del año, ¿cómo estará impactando a las arcas del Estado el impacto que ha tenido los números no tan positivos del turismo este año? Ha habido bajas en el gasto, en la llegada de turistas. ¿Qué se espera entonces que esto impacte al cierre y para el año que viene entonces en las políticas? Justamente, eso es un elemento muy importante a la hora de tener la discusión presupuestaria porque la economía dominicana viene de crecer
en promedio 6.2% desde el año 2012, donde solamente el año 2018 al crecer 7% fuimos una de las economías de mayor crecimiento del mundo. Tenemos 70 años creciendo, con menos un par de años, como 4 o 5 años en que no crecimos positivamente. La economía dominicana es muy dinámica, reflejo del dinamismo de los sectores productivos, pero el escenario es distinto este año. El escenario este año estamos previendo que el crecimiento esté en el 5% y que el año que viene también esté en el 5%, reflejando varias cosas. Primero que nada, es una muy buena cifra. De hecho, terminando en 5% seremos líderes regionales de crecimiento, pero no es el 7% que vimos en el 2018. Entonces, para eso tenemos que ser conservadores en el panorama fiscal y tenemos que, por eso, en el presupuesto reformulado se incorpora esa disminución de los ingresos con respecto a lo originalmente estimado. No es disminución con respecto al año anterior, sino a lo originalmente estimado, y eso hace que tengamos que reconfigurar la estrategia que teníamos para ejecución presupuestaria de este año. Estamos siendo bastante conservadores. La cifra de turismo, el dinamismo en el sector turismo, tenemos que decir que ciertamente hay ingresos por turismo que están disminuyendo por el efecto que tuvo la campaña mediática que se nos hizo. Estamos previendo que ya para el año que viene se vaya recuperando la llegada de turistas, sobre todo desde el mercado norteamericano, que fue el más impactado, y obviamente que eso lleve a que el turismo vuelva a ser una locomotora de crecimiento. Por suerte, los ingresos por turismo no son la fuente principal de ingresos tributarios de República Dominicana. La fuente principal sigue siendo ITEVIS, impuesto selectivo, impuesto sobre la renta. Muy bien. Ministro, ¿cuáles son las expectativas para el cumplimiento de los ODS por parte del país? Varios. Primero, tenemos que saber que para nosotros estar seguros si estamos cumpliendo o no los ODS necesitamos estadísticas, y por eso estamos desarrollando un plan de desarrollo estadístico para cada uno de los indicadores de los ODS, porque necesitamos tener informaciones certeras. Hay muchos ODS donde nosotros, de continuar el ritmo que viene llevando la economía dominicana, pues puede cumplirlo cuanto a los ODS de reducción del hambre, los ODS de reducción de la pobreza. Hay otros ODS donde tenemos importantes retos, sobre todo los relacionados a medio ambiente, a adaptación al cambio climático. Pero de esos ODS en particular necesitamos mejorar mucho las estadísticas para poder dar un seguimiento. Entonces, dependerá mucho de las políticas públicas que se realicen, y por eso nosotros estamos priorizando en nuestra apuesta a la planificación, una planificación orientada al cumplimiento de los ODS. Hay una pregunta final ya para... Hay que hacer el pacto fiscal, estamos de acuerdo. Pero no es verdad que la presión fiscal es del 13 o del 14. Eso será para el que no paga. Para el que paga es como un 40, y cuidado. Lo que pasa es que hay una masa enorme que no paga por diversas razones, por economía informal, porque se puede evadir con un buen contador, o porque simplemente las leyes prevén que esos ingresos no paguen, y las exenciones y todo lo demás. ¿Cómo usted puede demostrarle a una persona que le están cobrando los impuestos que debiera pagar, mientras el potentado de la esquina no los está pagando? ¿Cómo usted convence a esa persona de que el gobierno está haciendo una buena inversión de los recursos cuando todo el mundo sabe que en las compras del Estado es un pozo sin fondo? Cuando todo el mundo sabe que hay muchas contratas que no se justifican, cuando hay unas nóminas extraordinariamente abultadas. ¿Cómo usted me convence a mí de que yo tengo que seguirle dando cuarto al gobierno? Uno de los grandes retos que tenemos en América Latina, la legitimación de la acción gubernamental. Varias cosas. La presión fiscal es un número promedio, pero detrás de los promedios se esconden grandes realidades. La presión fiscal es ingresos del gobierno, ingresos tributarios, entre el PIB. Y obviamente ahí hay de todo. Hay desde empresas, familias que pagan mucho más que el 15% que se pueda tener de presión tributaria, y como usted dice, no, pero para mí es casi un 40%. Bueno, pero si para el de al lado es mucho menos, es un promedio que esconde todas estas realidades. República Dominicana
tenemos grandes retos en reducción de la informalidad en el mercado laboral, informalidad empresarial. Y la reducción de la informalidad permitirá eventualmente ir mejorando el esquema tributario. Hemos mejorado en cuanto a informalidad, gran parte de la creación de empleos está haciendo en el sector formal mucho más que la creación en el sector informal en los últimos 6 años. Hay una apuesta significativa del gobierno dominicano a la formalización de empresas a través de un sinnúmero de iniciativas, facilitar la formalización a través de la plataforma Formalízate, pero también el monotributo, como se le conoce, plan simplificado de tributación que se acaba de lanzar. Entonces, tenemos eso pendiente. En cuanto al gasto, yo creo que es muy importante fortalecer la transparencia para que el ciudadano pueda saber. Por eso es que nosotros, en lo que a nosotros nos corresponde, en el Ministerio de Economía, hemos trabajado en las plataformas de transparencia de la acción gubernamental. Por eso hicimos la apuesta de transparentar el uso de fondos para las asociaciones sin fines de lucro, que toda la población pueda saber. ¿Se le da a esta persona o se le da a esta otra? Mira, ahí está toda la información, véalo usted mismo. Por eso estamos fortaleciendo la transparencia en cuanto a la inversión pública, para que el ciudadano pueda saber dónde se está invirtiendo, cuánto se está invirtiendo, qué avance tiene lo que se está invirtiendo. Con los otros gastos, pues obviamente es un proceso paulatino que hay que realizar en la implementación de la ley 340-06, que ya requiere modificaciones, porque esto es algo que se tiene que dar constantemente. Entonces nos tenemos que reinventar como gobierno, nos tenemos que reinventar como sociedad para ciertamente ir legitimando nuestra acción, para que los ciudadanos se sientan en confianza de cómo el gobierno está usando los recursos y que los ciudadanos puedan opinar sobre cómo el gobierno está usando los recursos. También hay que decir que el presupuesto ha avanzado bastante. La Dirección General de Presupuesto lanzó el presupuesto ciudadano para facilitar las informaciones. También ha fortalecido el presupuesto por resultados para poder informar a la ciudadanía. Este presupuesto, esta entidad está dando este resultado. Pero es mucho el camino que nos queda por delante y lo importante es que sigamos trabajando. Muy bien, pues muchísimas gracias al licenciado Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y a sus acompañantes, el licenciado Noel Bou y la licenciada Rita Polanco, personal del Ministerio, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.